Hola, muy buenas tardes amigos, bienvenidos una vez más a Comunidad Creativa de Educación Libre y como ustedes saben estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Cuernavaca, Morelos, pero hoy me da muchísimo gusto y para mí es un agrado contar con la participación de dos maestros, de dos académicos que hemos estado siguiendo muchos de los docentes en los últimos años y bueno, quiero darle la bienvenida a Pedro Ravela de Uruguay. Pedro, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas tardes. Mucho gusto estar con ustedes. Muchas gracias, Pedro. Y bueno, también contamos con la presencia de Manuel Gil Antón. Manuel, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con Pedro y con Miguel Ángel porque vamos a conversar y vamos a compartirles nuestras preguntas. Ok, pues nuevamente muchísimas gracias. Y bueno, quisiera comenzar presentando a Manuel y a Pedro. Corríjanme si me equivoco, pero ambos son sociólogos, ¿es así? Sí, Ambos son yo hice sociólogos. maestría en ciencias sociales. En realidad soy profesor de educación media en filosofía. Y yo Okay. estudié filosofía y igual que Pedro, la maestría fue aquí en Flaxo, en ciencias sociales. Bueno, ahí hay algo que coinciden. Común. Filósofos son docentes, investigadores, también han sido asesores, también han sido tallercistas, conferencistas, escritores, articulistas y pues supongo que también, como yo, lavamos, planchamos, También ¿no? cocinamos. Y no quiero ser muy extensivo en la carrera tan importante que han tenido ambos, pero bueno, esto No, es parte de lo que han sido. Y bueno, a lo largo de la carrera de Pedro Ravela, se ha especializado en temas de evaluación educativa. Algunos libros que he escrito es Cómo mejorar la evaluación en el aula, junto con algunos colegas. De hecho, este libro está editado en México, me parece. sí. También otro de sus libros es Transformando las prácticas de evaluación a través del trabajo colaborativo. Y me parece que el último libro, también en colaboración con otro escritor, son Fichas didácticas para comprender las evaluaciones. En realidad es el más Creo viejo, que ese pero es el último texto, ¿verdad? El más antiguo, dice el Pedro. más antiguo. Ah, más antiguo, ok. Bueno, esto es parte del trabajo de Pedro Ravela. Así como Manuel Gil es especialista en temas de reforma educativa y el magisterio, también escribe para El Universal y Educación Futura, y ha sido entrevistado en diferentes medios, que todos sabemos que ha sido un referente muy importante, Manuel, durante estos 2 años de pandemia. ¿Qué hacemos en la pandemia? ¿Estamos bien? Lo que se va a hacer durante este tiempo de encierro, le han preguntado a Manuel si estamos bien o estamos mal. Y bueno, él tendrá, después de 2 años, algunas conclusiones interesantes que compartir. Otra similitud, y creo que es la más importante que ambos tienen, es que son unos apasionados por la educación. Por lo que hemos visto durante los años que han trabajado, que pues, son muchísimos, obviamente me llevan mucha ventaja. Yo estoy apenas en preescolar, ustedes, bueno, ya van por el segundo doctorado, por ahí. Ya estamos por jubilarnos en realidad. Eso. Somos más viejos. Estamos cascaditos, nada más. Bueno, yo soy de los 60s, Bueno, no sé, creo que andamos por ahí. por ahí. Pero bueno, ¿cuál es la razón de haber invitado? Y me da mucho gusto, Pedro, que hayas considerado el tomarnos la llamada. ¿Cuál es la razón? Bueno, Pedro Ravela tiene algunos artículos en su página de Facebook que nos hablan del principal problema de la educación de América Latina es la dificultad para conectar con los adolescentes. Quisiera comenzar, Pedro, si me lo permites, Manuel. Este artículo lo centras en algo que muchos no esperaríamos que se dijera,
del problema de la educación de América Latina. Sin embargo, mencionas la conexión con los adolescentes. Pedro, ¿qué visión panorámica de la educación debemos tener en América Latina y cómo abordarla ante esta dificultad que tú mencionas? Yo creo que un problema que tenemos de muchos, pero un problema lo tenemos especialmente en la educación media, ¿sí? Y así el problema que tenemos es que nuestra educación secundaria fue pensada sobre todo como preparación para la universidad, pero además, porque puede haber buena preparación para la universidad, digamos, pero seguimos teniendo como un tipo de preparación propia de mediados del siglo pasado, donde lo que importaba era acumular mucho conocimiento, era otra sociedad, era la época de la enciclopedia, uno podía intentar introducir al estudiante a un mundo de conocimientos. Y además se trabajaba con una población muy seleccionada, digamos. El problema que tenemos hoy, desde mi punto de vista, es que tenemos una educación media que pretende ser universal, pretende ser incluso obligatoria en muchos países. En mi país, en Uruguay, hasta los 18 años se supone que es un derecho y una obligación. Pero seguimos anclados en ese modelo de transmisión de contenidos abstractos y la mayor parte de los estudiantes básicamente sufre todo ese periodo. Algunos pocos logran conectar y tienen éxito y reciben buenas calificaciones y eso los motiva y más o menos se desenvuelven, pero la mayor parte de los jóvenes en realidad no entiende de qué le estamos hablando y muchos terminan abandonando. ¿Sí? Algunos terminan porque sobreviven, pero hay muchos que no terminan. Y es muy interesante que cuando se pregunta en mi país y en otros países, se preguntan en las encuestas de jóvenes cuál es la principal razón por la que abandonaron la educación media, la gran mayoría de los estudiantes dicen que es porque no les interesaba. Uno tiende a pensar que es por razones económicas o de necesidad de trabajar, y en realidad es a la inversa. O sea, los estudiantes buscan trabajo, muchos por necesidad obviamente, pero al mismo tiempo porque no encuentran en el sistema educativo algo que los entusiasme, que los motive, que los conecte. Por eso esa preocupación, y yo estoy en un país, Uruguay, que tiene una tradición educativa muy fuerte, pero seguimos teniendo apenas el 40% de los jóvenes termina la educación media superior, de la que ustedes llaman en México la prepa. O sea, la gran mayoría abandona por el camino. Si me permites, Miguel. Adelante, Manuel. No, es que así, en esta forma de aprender de Pedro. Fíjate, Pedro, que escuchándote en algunas cuestiones que te pude escuchar en sus pláticas, etcétera, y echándole un ojo a artículos. En México, sin pandemia, antes del COVID, cada año México pierde 1 millón de estudiantes desde el preescolar hasta el posgrado, ¿no? Es decir, iniciamos con 40,000 salones llenos de 30 cada uno y al final están vacíos, llenos de polvo. 600,000 de ellos se van en la educación media superior en la prepa. Y también teníamos la hipótesis, muy economicistas todos, ¿no?, de que no, pues salían a trabajar, la desigualdad, etcétera. Por supuesto que juega, como dices muy bien, pero crece cada vez más en las encuestas que se realizan que se fueron, eso era aburridísimo, porque eso no tenía, porque, ¿no? Es decir, alguna vez soñé que si Dios o algún genio, ¿verdad?, dijera, Manuel, ¿quieres volver a tener otra vida? Le diría, sí, pero sáltese la secundaria, porque eso de trigonometría y luego la prepa. ¿Qué estudiamos de filosofía en la prepa? Que un señor Aristóteles, nombres, fichas, enciclopedia. Cuando los muchachos y muchachas están en una etapa de la vida buscando cómo se hace cuando uno se enamora, cómo mover su cuerpo porque está medio todavía chueco entre la transición que están pasando.
Entonces yo creo que Pedro tiene toda la razón, e incluso cuando dijo Pedro, ustedes le llaman prepa, muchos de los expertos que yo conozco en este campo, Juan Zorrilla, algunos que a lo mejor conoces, Pedro, lo que dicen es el hecho de ser preparatorio de la universidad hace que no tenga personalidad propia el nivel, de tal manera que se aprueba para poder continuar estudiando. En realidad, muchos que lo terminan es porque quieren ir a la universidad, no porque sea interesante lo que están haciendo. Y además, en México, no sé qué pasa en Uruguay, los profesores de la escuela media y de la escuela de la prepa y de la universidad somos contratados porque tenemos un certificado que dice que sabemos de algo, sin ninguna preparación pedagógica. O sea, la preparación pedagógica o el intento de preparación pedagógica ocurre para nuestro preescolar, la primaria y la secundaria. Después de preescolar, los 9 años, ¿no? El nivel medio superior, la prepa, el bachillerato, ya es obligatorio por ley. Ahora han hecho hasta obligatoria la universidad. Bueno, desear no es malo, ¿no? Pero lo que sí creo yo que aquí toca un tema central, Pedro, es si la educación no es relevante, entonces se convierte en una condición para poder seguir continuando en una estructura en la cual la universidad es el destino. Y entonces esos 3 años de la prepa, esos 3 años preparatorios, esos 3 años son como el hijo sándwich, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos una gran tarea de imaginar una actividad educativa llena de cultura, llena de lectura, llena de cine, llena de teatro, llena de algo, ¿no? De series, de cuestiones que enriquezcan la experiencia educativa. Yo creo que ahí Pedro nos ha enseñado mucho con ese argumento. Okay. Y Pedro, en el punto número 2 que tú mencionas en este artículo, dice, en segundo lugar, se produce un cambio curricular, y ahí es donde a mí me brinca otra vez. Planes y programas, contenidos, vuelven a ser el protagonista, la piedra en el zapato, el coco de maestros, de directivos, y entonces es cuando viene una nueva reforma, aunque se politice, aunque cambie, aunque haya cambio de sexenio, pero parece ser que este punto, el cambio curricular, si ese es el problema, entonces todavía no se resuelve en América Latina y se está haciendo intentos por como decía Ken Robinson, el pedagogo inglés, ¿cuál es la solución para un verdadero cambio de paradigmas en la educación? Los contenidos de los planes y programas. ¿Esto creen que es posible? Y antes de que me contesten, que nos puedan dar una respuesta. En el artículo que escribe Manuel Gil de hace algunas semanas, termina con una pregunta muy interesante al respecto. ¿Esperaremos que el próximo mastodonte pedagógico diga por dónde hay que ir? ¿O generaremos propuestas creativas, factibles y estimulantes para que se logre más y mejor aprendizaje, que amplíe la libertad crítica derivada del conocimiento? Ayer, hoy y desde antier hemos dejado al poder la iniciativa. Entonces, si mucho de lo que podemos observar de los problemas que surgen se centra en los contenidos curriculares, te pregunto, Manuel, este mapa curricular 2022, ¿considerarías que es este mastodonte que ha llegado, esta nueva reforma, o va a tener sus bondades y sus cambios, los cambios que estamos esperando? Sí, bueno, me gustaría mucho también que nos dijera Pedro, pero no solo en nivel medio, sino en todas las... Hace 40 años que a mí este tema me apasiona, y entonces, como Pedro estará seguro, conforme uno se apasiona más, uno saca más preguntas. No necesariamente mejores respuestas, pero sí mejores preguntas. Y
y ojalá uno siga haciéndose preguntas siempre. Pero en los procesos de reforma que conozco, al menos en México, hay una percepción de que si desde el centro del poder público, a través de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? que tenemos, se organiza una nueva malla curricular, un nuevo marco curricular, etcétera, tengo la impresión de que ocurre como el título de la película de don Luis Buñuel que se llamó La ilusión viaja en tranvía. Uh-huh. En el sentido de que ya en México, Pedro, no hay tranvías, ya no hay rieles, y sin embargo, cada 6 años se monta un tranvía que ya no existe para que circule por rieles que no existen, y es una ilusión. Y la ilusión consiste en que en 6 años, buscando una o dos causas, se va a transformar México, y además se va a transformar en los resultados de PISA, ni siquiera en un horizonte cultural, en un horizonte educativo interesante, ¿no? Sino en esta cuestión que nos ha obsesionado mucho de ganarle a Uruguay por 2 puntos, como si fuese el campeonato del mundo, ¿no? Que afortunadamente no nos tocó con ustedes, aunque nos tocó un grupo muy difícil. Pero bueno, lo que quiero decir es, si nosotros seguimos pensando que las reformas educativas, por ejemplo, con el presidente Peña Nieto se dijo, la clave es aprender a aprender, que esa es la novedad. Y Pedro, y todos nosotros sabemos que eso de LORS y decenas de años atrás, pues, se proponía como un objetivo educativo. Ahora la propuesta, por ejemplo, es diluir que es interesante, ¿no? Y también el aprender a aprender es interesante, por supuesto, es diluir un poco la idea de que se aprende a solas y que el aprendizaje colaborativo es muy importante, cuestión que quién puede decir que no, si el aprendizaje entre pares es muy importante, pero cualquiera de estas, aprender a aprender o el aprendizaje, tienen que estar situados, tienen un contexto, y si nosotros desaprovechamos continuamente la voz de las profesoras y de los profesores que dentro de las aulas van sintiendo ese desapego por lo educativo o esa especie de uniformidad que se supone que se puede lograr en los países, yo tengo la impresión que ahí está, Octavio Paz llamaba al Estado mexicano el logro filantrópico, porque era malísimo, era esa dictadura perfecta, ¿no? Pero era filantrópico porque pues, repartía un poquito, ¿no? Creo que se puede hacer una analogía con el ogro pedagógico, que supone que se tiene la fuerza desde el centro para que lo que es positivo, supongamos, en la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, lo es del mismo modo en Chitaltic, que es un ejido del municipio de Yajalón, en el estado de Chiapas, uno de los 110 municipios que, bueno, por lo menos hace tiempo había en ese estado. ¿De dónde puede salir la imagen, la idea de que el país es tan homogéneo? Pues solamente de una gran reducción que a mi juicio es consecuencia de la ilusión de que en 6 años puede cambiar todo desde el poder central, lo cual conduce a simplificar las causas y a aplanar la diversidad del país. Ergo, pues los profesores y profesoras ya están acostumbrados a que cada sexenio hay una novedad pedagógica. Dicen, ahora somos constructivistas, muy bien, señor, en una semana lo hacemos. Ahora estamos por las competencias, perfecto, señor, no hay problema, ¿no? Y la realidad no cambia, porque pues no hay más cera que la que arde, como dice el dicho, y hacemos lo que podemos. Entonces, en vez de recuperar esa riqueza, Pedro, creo yo que en nuestro país, al menos, se supone que se puede cambiar todo de la misma manera, ¿no? Y al mismo tiempo y en corto plazo. Creo que eso nos hace muchísimo daño. Pedro, ¿algo que quieras comentar? Sí, a mí me sorprende mucho que yo
Voy a México desde fines de los 90 y más o menos he ido conociendo y demás. Y me llama mucho la atención esto de que cada sexenio hay un nuevo diseño curricular. Tuvieron no hace mucho la RIEP, ¿Sí? y ahora tuvieron otra, y este último, ahora cuando estábamos iniciando la conversación, Miguel Ángel comentaba del nuevo modelo curricular. A mí me sorprende mucho esa casi que creencia mágica en que una reforma curricular va a generar cambios o va a resolver los problemas. En eso estoy de acuerdo contigo, Manuel. Me gustaría primero hacer notar una cuestión que es la siguiente. Yo creo que más allá del currículum, creo que necesitamos poner en tela de juicio como el formato básico mismo del sistema educativo. O sea, nosotros partimos de la base, y el currículum parte de la base, de que más o menos todos los alumnos a una determinada edad son iguales y pueden aprender las mismas cosas. Y por eso el currículum lo que hace es decir, bueno, a los 6 años hay que aprender esto, a los 7 esto, a los 8 esto, y al final de cada año los vamos a evaluar y los vamos a calificar, y en función de eso van a progresar. Yo creo que esa noción, ese modelo, yo lo represento siempre diciendo que es como una escalera, donde cada grado es un escalón y todos los niños dan el mismo escalón año tras año. Esa imagen hay que romperla, y romperla quiere decir que necesitamos pensar, primero, necesitamos poner en tela de juicio si los niños tienen que estar agrupados estrictamente por edad. Podemos pensar en otros modos de agrupar. Podemos agrupar por intereses, donde trabajen juntos niños de 8, 9, 10 años. Se hace muchas veces cuando se trabaja a través de proyectos. Podemos pensar que no todos, o sea, parte de la trampa de los currículum, que un poco tú lo decías, Manuel, es esto de pensar que podemos definir a dónde van a llegar año tras año. Y tal vez algunos van a llegar más rápido, otros van a llegar más tarde a ciertos niveles de escritura, por decir algo. Y otros tal vez en algunos campos no lleguen nunca y van a llegar en otras cosas. Tú mencionaste al pasar algunos contenidos matemáticos, trigonometría, etcétera. Y sé que los profesores de matemática que nos pueden estar escuchando se pueden poner nerviosos, ¿cómo? Eso es muy importante. Y yo creo que sí es importante ese conocimiento. El problema es creer que todos los alumnos tienen que aprender todo y al mismo tiempo, que todos los alumnos a los 14 años van a aprender tales cosas en matemática, en ciencias, en historia. Entonces creo que necesitamos romper un poco ese esquema. Hay un ingeniero uruguayo que además es un tipo muy interesante, Juan Grompone, que es ingeniero, pero además ha escrito novelas, y tiene unos libros de historia. Y él lo que dice es, necesitamos pensar más el sistema educativo como un laberinto, no como una escalera, no como algo que todos van dando los mismos pasos al mismo tiempo, sino como la imagen del laberinto donde cada uno lo va recorriendo por distintos caminos y en distintos tiempos. Y entonces vuelvo a lo que planteaba hace un ratito sobre el tema de conectar con los alumnos. Yo creo que el desafío principal, sobre todo en la adolescencia y en la educación media, ya en secundaria, es lograr que cada adolescente encuentre algo que le interese, algo que lo motive. Y no todos van a ser buenos en todo. Entonces, si a alguien le interesa, la adolescencia por definición es una edad donde uno no sabe lo que quiere y está perdido, ¿verdad? Y donde además, decía Erickson, es la tarea fundamental, la tarea psicológica fundamental en la adolescencia es construir una identidad. Entonces, la clave en la educación media para mí es lograr que el estudiante encuentre un área que le apasione, que puede ser el deporte, la matemática, la literatura, la historia, la física, la ciencia, lo que sea. Y obviamente para eso hay que darle oportunidad de que conozcan las distintas cosas. Pero creo que es un error exigirles que aprendan de memoria de todas las cosas, porque al final no aprenden nada, y además no solo aprenden nada, sino que no se entusiasman con nada. Entonces, para los que se enganchan con matemáticas, está muy bien con ellos trabajar
trigonometría y lo que sea, y lo mismo con los que les entusiasman la historia, pero lo importante creo que es romper el esquema o la cosa que tenemos tan naturalizada de que todos tienen que estudiar lo mismo, rendir las mismas pruebas, lograr los mismos estándares y los mismos conocimientos. Necesitamos romper ese esquema y diversificar más y lograr que cada estudiante conecte con algo. Y a partir de eso uno puede construir. Cuando el estudiante se entusiasmó con el deporte, a partir de eso uno puede trabajar lectura y puede hacer que el estudiante busque información y que busque información estadística sobre un determinado deporte y sobre esa base trabajar matemática. O sea, lo que creo es que el desafío más importante para mí es ese, es lograr que el estudiante conecte con algo y a partir de ahí construir otros saberes y todo lo que hace la formación de un ciudadano, pero que para eso creo que es necesario romper esa idea de que tenemos, que nos parece tan obvia, de que todos tienen que aprender las mismas cosas y que necesitamos un currículum que nos diga aquí a los 15 años en ciencias aprenden esto y después esto. Necesitamos pensar más de otro modo. Por eso, y me parece que es muy interesante lo que se está haciendo cada vez más de trabajar en base a proyectos, donde los estudiantes se agrupen, se conecten en torno a un tema que les interesa, que quieren investigar, y a partir de ponerse a trabajar en un proyecto empiezan a descubrir que necesitan conocimientos y entonces los conocimientos se trabajan, o sea, no es que no sean importantes, pero es importante que se trabajen con sentido, ¿verdad? Sí, Miguel Ángel, me gustaría enfatizar mucho algo que dijo Pedro. Pedro, acá en México seguramente conoces, tenemos muchísimas escuelas, creo que el 40% de las escuelas en el país de primaria son multigrado, es decir, no hay un profesor para cada grado, sino que son bidocentes o unidocentes, etc. Curiosamente son las escuelas que se consideran desde algún punto de vista bastante burdo, las peores. Y es cierto, son las peores en la dotación de infraestructura, muchas no tienen agua, etc. Pero tienen una virtud, y la virtud es que, dada la carencia de un profe o una profesora para cada grado, hay un aprendizaje en el cual los muchachos que están en sexto trabajan con los de cuarto, con los de quinto, y hay un movimiento de aprendizaje entre pares de distinta edad y de distinto curso, que es cuando la profesora Elsie Rowell lo ha estudiado etnográficamente, se logran aprendizajes muy importantes, porque el cuate que le ayuda, el muchacho o muchacha que le ayuda a alguien de tercero y está en sexto, solidifica su conocimiento, se lo sabe explicar mejor que... Entonces los profesores coordinan el trabajo colectivo de distintas edades. El otro ejemplo que quería dar es que en Estados Unidos de repente encontraron que los asiáticos tenían mejores resultados en matemáticas y en otras cosas que los norteamericanos. Y dijeron, pero ¿cómo es posible si nosotros vamos a las casas de los muchachos americanos y muchachas y tienen su cuarto, están a solas, sin ruido, tienen 3 computadoras, 4 iPads, etc. E iban a las casas de las personas, digamos, de origen asiático, y decían, aquí hacen la tarea todos en la misma mesa después de comer. Allí estaba la riqueza, porque entonces el hermano mayor le decía al hermano menor cómo hacerle, el hermano menor al hacerle la pregunta al hermano mayor. Es decir, yo diría, una alternativa muy interesante es, como dice Pedro, no todos tienen que aprender lo mismo, pero además creo que hay que hacer multigrado todas las escuelas del país. Es decir, hay que romper las aulas, hay que quitarle las paredes, ¿no? Para que, como en las familias, que de eso Miguel Ángel tiene mucha experiencia, pero también como en otras escuelas, y a ver, se los digo yo con mucha franqueza, aprendí el 80% de lo que yo he aprendido en mi vida escolar ha sido porque hubo compañeros que me ayudaron a entender lo que el profesor no alcancé yo a entenderle. Mis pares me tenían mucha paciencia. A veces hasta me cobraban un refresco por explicarme cómo hacer una ecuación. Está bien, había un poco de bullying y muy divertido, ¿no? Pero trabajábamos juntos y había muchachos mayores, menores.
mi compañero en filosofía era nieto de Manuel Gómez Morín, que era un señorón que había fundado instituciones, etcétera, ¿no? Y el de la izquierda sabía mucho de rock, y yo sabía, Pedro, ¿no? Y Miguel Ángel no están para saberlo ni yo para contarlo, pero yo de lo que sí sé es de fútbol, porque mi papá fue futbolista. Entonces yo les decía como que el 4-2-4 no era una operación matemática, que era una forma de jugar, ¿no? Ellos me hicieron a leer a Chesterton y a dejar de oír a Rocío Dúrcal para oír a Led Zeppelin o a Pink Floyd. Ahí estaba un aprendizaje interesante, y nos ayudábamos. Creo que ahí Pedro, junto con la idea que dice Pedro, algunos tienen más ganas de saber de algo y tal. Bueno, dejémosle que de lo demás tengan un conocimiento general, pero que sean muy, muy, muy entusiastas y muy buenos en lo que les gusta. Eso va a ser más formativo en su lógica de aprendizaje que hacer que todos tengan un conocimiento mediocre de cada vez cosas más amplias que no tienen ningún sentido para mí. Claro. Sí, adelante, Pedro. No, solamente resaltar, me encanta el ejemplo del multigrado, porque parte del problema del multigrado, de que es un problema trabajar el multigrado para el maestro, pero en el fondo el problema es artificial, o sea, parte del supuesto de que el niño de 8 años está en tercero y el de 9 en cuarto, pero cuando en realidad, y el maestro se supone que tiene que preparar una actividad distinta para el de cuarto que para el de quinto, cuando en realidad no deberíamos pensarlo de ese modo, o sea, no es un problema de que los niños están en grados distintos, sino que son niños de distintas edades que pueden trabajar juntos y que se pueden enriquecer escribiendo juntos, haciendo matemáticas juntos, investigando en ciencia juntos, pero lo que quiero mostrar es que el problema es artificial, o sea, el problema parte del supuesto de que los niños están en grados distintos, cuando en realidad pueden aprender cosas juntos, alumnos de edades distintas. Y creo que ese modelo necesitamos llevarlo a la educación media en el sentido, o sea, yo siempre digo, bueno, hay una colega mexicana que falleció a fin del año pasado, capaz que la conocieron, a Margarita Zorrilla de Aguascalientes. Claro. Aprovecho a recordarla con mucho cariño. Margarita siempre usaba la frase que a mí siempre me encantaba: mientras el futuro nos alcanza, decía, tenemos que ir haciendo cosas. Entonces yo creo que mientras se genera un esquema, un formato educativo diferente, creo que necesitamos en las instituciones educativas ir ensayando cosas distintas. Entonces, hay muchos colegios secundarios que empiezan a generar, o sea, que si bien los alumnos, cada uno pertenece a un grupo de acuerdo a su edad, empiezan a generar proyectos o actividades donde se mezclan alumnos de distintos cursos en torno a un proyecto o algo que les interesa y que tienen en común. Creo que necesitamos empezar como a explorar más ese tipo de cosas, y eso después nos va a llevar a otro problema, que después lo tomamos un poquito más adelante, capaz, Miguel, que es el problema de las condiciones de trabajo docente, ¿verdad? O sea, que para eso necesitas que los docentes, o sea, necesitas más posibilidades de intercambio, de trabajo colectivo entre los profesores para poder generar cosas distintas, ¿verdad? Que es uno de los problemas que tenemos. Ya lo dijo nuestro señor presidente hace unos días, no sé si escuchaste, Manuel, sobre que hay que mejorar los sueldos de los docentes, ¿no? Entonces yo espero que esa propuesta misma del presidente se lleve a cabo. Ahora, de esto que estamos hablando, de la, corríjanme si me equivoco, de la de la transversalidad entre las diferentes asignaturas, yo veo este problema de la escolarización. Esto que mencionan sobre la facilidad del enriquecimiento entre alumnos de diferentes edades, déjenme decirles que se da, y se da muy bien, no perfecto, pero se da muy bien en lo que es la escuela en casa, ¿no? El padre o la madre de familia que está al frente y los hijos van integrando en diferentes edades, con diferentes intereses, pero hay este enriquecimiento, ¿no? Sí se da y me consta, ¿no? Que se da, pero
esta parte de la famosa transversalidad, parece ser que el mapa curricular 2022 lo está proponiendo, que se vea un tema detonador a través de las diferentes asignaturas. Que eso se hace, hay maestros que lo hacen. Eres matemático, pero vas a hablar de anatomía, de biología, de química. No te reservas únicamente tu tema en la materia, sino que la transversalizas con otros saberes, pero eso se hace mucho en el anonimato. Hemos sabido tú no me dejarás mentir, Manuel, ha habido maestros que espontáneamente tienen estrategias y que no surgen únicamente de su propia disciplina, de su propia área de conocimiento. Pero a mí lo que me preocupa un poquito del mapa curricular 2022 es cómo están etiquetando al modelo de competencias, al modelo por competencias. Están tratando el mapa curricular de decir que el modelo por competencias parece ser que es elitista y que solamente está diseñado para el desarrollo del capital humano, para preparar alumnos, entre mejor preparados, mayor poder adquisitivo y se dispara la economía. Y parece ser que se quiere quitar ese enfoque por competencias y hacer esta integración de saberes. Eso es lo que, en mi percepción, esperamos de este mapa curricular que sigue en construcción. Pero, Pedro, finalmente todo modelo educativo tiene que evaluarse, ¿verdad? Todo proceso educativo tiene que evaluarse, tiene que realizarse dentro de la planeación del docente, proyectos, evaluaciones, exámenes. Y bueno, sé que tú eres experto en este tema de evaluación. Quisiera yo compartirles esto que dice Ángel Díaz Barriga. El segundo reto que deseo trabajar es el tránsito complejo entre evaluación formativa y calificación. En nuestro país se realizan dos grandes confusiones en este tema. Evaluación se confunde con exámenes y se confunde con calificación. Y por otro lado, evaluación se confunde con psicometría, teoría de la medición y exámenes estandarizados. Confundir evaluación con calificación ha llevado a que los alumnos solo trabajen para obtener una calificación y no se preocupen de su proceso de aprendizaje. Incluso las familias y la sociedad se preocupan más por qué calificación o puntaje obtiene un estudiante que cuál fue el proceso que desarrolló durante un periodo escolar. Vivimos en el error de los puntajes. Privilegiar la calificación sobre la evaluación evita que tanto alumnos, padres de familia, docentes y actores sociales trabajen en pro de impulsar procesos de formación y de aprendizaje en sus alumnos, porque lo que requerimos es que ellos obtengan una buena calificación. Abrir la puerta a experiencias reales de evaluación formativa va a ser nuestra otra gran tarea. Y no porque la evaluación formativa no sea un tema relevante en nuestro medio, sino porque sencillamente la evaluación formativa no se puede ni debe regular. No se pueden establecer cuáles son los pasos que un docente o que un grupo de estudiantes debe de seguir para poder realizar la evaluación formativa. Es un proceso eminentemente voluntario, implica una decisión de autorreflexión con la participación de un análisis de pares, un análisis de compañeros estudiantes, con la inducción que pueda haber
que puedan realizar o que podamos realizar docentes y en sus casos padres de familia, para poder llevar a cabo ese proceso de análisis de cómo estoy avanzando en mis aprendizajes. Ok. ¿Cómo ves esto, Pedro, de Ángel Díaz? Bien, comparto totalmente lo que él plantea. Creo que el fondo es el problema que él plantea del foco de la identificación de evaluación con las calificaciones y el foco que todos ponemos, los docentes, los estudiantes, las familias en la calificación, es un elemento más del modelo estandarizado que tenemos en el sistema educativo. O sea, la calificación es casi que es el correlato obvio, o sea, los alumnos aprenden las mismas cosas en los mismos tiempos, los evaluamos y los calificamos. Esa era un poco la idea con que se construyeron los sistemas educativos en el siglo XIX y principio del siglo XX. En ese momento, por distintos motivos, teníamos esa mirada, o sea, entre otros, la Revolución Francesa, la igualdad entre los seres humanos, etc. Partíamos esa base de que todos eran iguales. Hoy sabemos que los estudiantes son diversos, en intereses, en contexto cultural, en modos de aprender la realidad, de conectarse con ella. Entonces, esta idea de que podemos tener una calificación única para todos, que podemos evaluarlos a todos con la misma vara, creo que hay que ponerla en cuestión. Creo que durante todo el siglo XX lo que fue pasando fue eso, que en el fondo la calificación se fue transformando en el objetivo de la educación. A los papás les importa más la calificación, como bien decía Ángel, a los papás les importa más la calificación que si el alumno está desarrollando capacidades o está entusiasmado o está motivado. Una profesora en un estudio que hicimos sobre las prácticas de evaluación en varios países de América Latina nos decía, la nota es como la plata, si no hay nota, los estudiantes no hacen las cosas, se bajan al tiro. Era chilena, nos decía, se bajan al tiro. Y en la casa, si te portás bien, tenés permiso para salir, y acá en la escuela, si haces las cosas bien, tenés puntos. Y los estudiantes solo hacen las cosas cuando hay puntos o calificaciones de por medio. Eso lo que muestra en el fondo es esto, cómo se ha desvirtuado la labor educativa, cómo se ha convertido en un juego en el que de lo que se trata es eso, de tener un puntaje o una aprobación. Y en el fondo eso remite a un problema un poquito más hondo que nos vuelve a lo que decíamos hace un rato y que creo que Ángel de algún modo lo insinuaba, que es el tema de la motivación. O sea, la calificación es una forma de motivación externa. La calificación de algún modo es un premio o un castigo para el que no se esforzó, el que no hizo su trabajo. Los alumnos los educamos para actuar en función de recompensas externas. Lo que muy bien decía Ángel es, si queremos trabajar con evaluación formativa, necesitamos partir de una motivación interna, de que el estudiante quiere aprender algo, le interesa una disciplina, quiere dominarla, y entonces así sí uno puede hacer evaluación formativa, es decir, puede darle devoluciones, ayudarlo a darse cuenta de si entendió o no entendió el trigonometría y qué cosas entendió y qué necesita saber para seguir aprendiendo, pero de por medio necesitamos que exista, para poder hacer evaluación formativa necesitamos que exista esa motivación interna, ese interés del estudiante. El sistema tal cual está organizado mata esa posibilidad, porque al estudiante le dice, tú tienes que aprender trigonometría y resolver estos 4 ejercicios, aunque no entiendas lo que estás haciendo, pero tienes que llegar a un resultado para tener una calificación de 7, de 8, de 6 que te permita
aprobar. Entonces lo que quiero resaltar es esto, cómo el juego que tenemos instalado es muy perverso. O sea, el juego es obtener calificaciones, no es aprender, no hay, o sea, se mata el interés del estudiante, se deja a un lado la motivación interna y todo se apuesta a esa motivación externa que es la calificación y la aprobación que trae consigo. Y creo que entonces tenemos 3 componentes importantes que tal vez no embonan todavía, que es un contenido curricular, y cómo es la didáctica, la enseñanza, la manera de evaluar esos conocimientos, ¿no? Y antes de armar estos 3, para ambos, yo siempre me he preguntado, y lo comenté alguna vez, Manuel, ¿por qué no se invitan a alumnos con cierto grado de interés, cierta motivación, que acompañen a los creadores de los contenidos? ¿Por qué no se le pregunta a un alumno, ¿cómo crees que debemos de enseñar de manera transversal estos conocimientos? Que el mismo alumno pueda hablar, pueda decir, siempre ha sido el infante, como decías, Manuel, el sin voz, ¿no? Pero yo me doy cuenta que, mencionaba yo, Pedro, hace algunos meses, el gran ausente en juntas de consejo técnico, juntas de directores, de maestros, el gran ausente es aquella persona que es por la que uno se reúne en juntas, que es el estudiante, y no hay estudiantes, ¿no? Entonces, esto de la evaluación se me hace muy interesante, que creo que en la construcción de un plan y programa, como lo describías, Pedro, fuerte, interesante, que articule todo esto de lo que hemos estado hablando, vaya a la par de una forma de evaluar diferente, como lo decía Ángel, como tú lo conoces. Y al respecto, déjame mencionarte, Pedro, tú eres la segunda persona que escucho hablar de William Farish. Le he preguntado a N cantidad de maestros, no conocen quién es William Farish. En algún video por ahí que tú tienes, mencionas a William Farish. La primera persona que escuché hablar sobre las calificaciones, Manuel, fue a Neil Postman, un pedagogo inglés, americano, que escribe un libro interesantísimo que se llama Technopolis. Y habla de diferentes tecnologías, y él menciona, Neil Postman, que la evaluación es una tecnología. Muy interesante su propuesta. Y al respecto dice lo siguiente: en realidad, la primera calificación de los exámenes de los estudiantes tuvo lugar en la Universidad de Cambridge en 1792 por indicación de un tutor llamado William Farish. Nadie tiene muchos datos sobre Farish, apenas algunos han oído hablar alguna vez de él, y con todo, su idea de que se debe asignar un valor cuantitativo a los pensamientos humanos fue un paso adelante fundamental hacia la construcción de un concepto matemático de la realidad. Entonces, esto a mí me brincó cuando yo lo leí, y cuando años después escucho a Pedro decir, William Farish inventa la tecnología de la evaluación. Y yo creo que hay más allá de la media aritmética, ¿no? Entonces tenemos a los maestros, tenemos los planes y programas, y tenemos la evaluación. Estos 3 componentes creo que se pueden enriquecer con participación de estudiantes, ¿no? Y poder hacer una propuesta curricular que verdaderamente valga la pena, y que no esté el magisterio enojado, frustrado, porque
pasan cuestiones de política y que finalmente el último, el olvidado, es el estudiante. Es una utopía pensar que un estudiante puede contribuir a la construcción de un plan y un programa de estudios. Yo creo que mi visión es que hay que tener cuidado de no caer en la misma trampa. O sea, yo creo que no, o sea, en el fondo, creo que, lo voy a decir así muy crudo, creo que no vale la pena construir un plan y un programa de estudio común para todos. O sea, No. sí creo que el estudiante puede participar y debe participar y tener voz en la medida en que eso, o sea, en la medida que pensemos en un plan o un proyecto curricular a nivel de cada centro educativo, ¿verdad? No tiene sentido, no tendría, porque si no, podemos, o sea, tus autoridades educativas de este sexenio del próximo, seguramente enseguida van a implementar una gran encuesta nacional, preguntarle a todos los estudiantes, procesar los resultados y terminar en una nueva reforma curricular que plantee un currículum único para todos. O sea, lo que quiero decir con esto es, yo creo que necesitamos generar planificación curricular y proyectos curriculares a nivel de los centros educativos. En un marco nacional, pero en cada centro, y allí sí, obviamente, los estudiantes tienen que tener una voz para construir eso. Y sobre todo yo creo que, porque tú decías en algún momento como lo de cómo se explican los temas, yo creo que hay que pensar más en términos del aprendizaje como en torno a proyectos. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no es tanto que yo les explique el contenido, sino que los estudiantes se ponen a trabajar en pequeños grupos en torno a una inquietud. Pongo un ejemplo para que no hablar en abstracto. En Uruguay, por ejemplo, una de las iniciativas que se hizo estos años fue ofrecer unos talleres de robótica para estudiantes de media. Entonces, los talleres de robótica se hacían fuera del horario. Se armaban equipos de 10, 12 estudiantes que podían ser de distintos cursos, de distintas edades. Y los estudiantes se acercaban por el interés general en el tema. Entonces, en una pequeña localidad, aquí cerca de Montevideo, un grupo que se les ocurrió generar un robot para combatir la leptospirosis. Que es una enfermedad que se transmite a través de una bacteria que transmiten las ratas. Entonces se dedicaron a estudiar ese problema y entonces para estudiar el problema precisaron ver con el profesor de biología, estaban contenidos de química, hicieron ciertos análisis de que la leptospirosis, o sea, una de las soluciones sería exterminar a las ratas, pero eso pues la humanidad nunca lo ha podido hacer en miles de años. Entonces generaron un robot que lo que hacía era diseminar cloro en las cunetas del pueblo, porque era la forma de eliminar las bacterias. Bueno, pero todo empezó en torno a un proyecto de robótica, y generar ese proyecto fue lo que les hizo necesitar conocimientos de biología, conocimientos de química, y el profesor de química nos decía, nunca había tenido estudiantes tan interesados, pero no era el profesor que tomó la iniciativa de enseñarles química, sino los alumnos fueron a buscar al profesor de química porque necesitaban conocimientos de química para el proyecto que querían hacer. Entonces, lo que quiero decir con esto es que necesitamos pensar más el aprender como eso, como involucrarse en un proyecto y buscar conocimientos que necesito para llevarlo adelante, y el enseñar más como estar al servicio de lo que los estudiantes están buscando y no tanto que exponerles todo el cuerpo de contenido. O sea, a mí, que soy profesor de química, me interesa todo y me gustaría que los estudiantes aprendan todo, pero en realidad tengo que tener como cierta humildad y ductilidad para decir, bueno, de todo lo interesante que es la química para mí, me voy a concentrar en estas cosas que son las que estos estudiantes necesitan en este momento. O sea, creo que necesitamos pensar más
por ese lado y pensar más el trabajo en torno a proyectos o lo que yo llamo situaciones auténticas, o sea, situaciones más propias de la vida real, donde no se aprende en abstracto, sino que se aprende en torno a una necesidad. Y allí, cuando tú dices lo de la evaluación, la otra pata que tú colocabas, yo creo que necesitamos romper la idea esta de la evaluación como un número. Creo que, o sea, cuando Farish crea el sistema de calificaciones y que termina poniéndolo en número a cada alumno, lo que necesitaba él en el fondo era clasificarlos y poder ubicarlos en función de sus niveles de capacidad o de dificultad, pero siempre sobre la base del modelo estandarizado, es decir, de que todos los alumnos tienen que aprender el mismo contenido, entonces estos están muy bien, estos están regular. Yo creo que necesitamos cambiar todo ese juego, y a mí, como imagen, digamos, o como línea de trabajo, me parece interesante todo lo que todo lo que es el enfoque de enseñanza para la comprensión y todo lo que se ha generado a partir de los trabajos de Gartner y demás, donde ellos dicen, la evaluación debería ser sobre todo una exhibición de comprensión, donde cada estudiante o cada grupo de estudiantes presenta a los demás, a la comunidad, a las familias, el proyecto en el que trabajó, los conocimientos que logró, pero, o sea, la evaluación no es una prueba de lápiz y papel donde todos responden preguntas, sino que es una instancia donde, por ejemplo, estos chicos traen su robot, muestran cómo funciona, cuentan todo lo que aprendieron de química y demás para hacer ese proyecto, y aparte, bueno, de informática, de programación, en fin, todas las cosas. Pero, y que la instancia de evaluación es esa, es la instancia donde las personas presentan lo que han hecho, donde los estudiantes presentan lo que han hecho ante los demás, y es eso, ¿no? Me gusta mucho el término eso de exhibiciones de desempeño, donde uno exhibe el desempeño del mismo modo que, a mí me gusta mucho la imagen de la gimnasia olímpica, donde la persona hace un desempeño complejo ante los demás y los demás lo observan. O sea, creo que necesitamos pensar más en esos términos, más que la evaluación como un número matemático, como un promedio que mezcla una cantidad de puntos por distintas cosas, que es lo que estamos habituados a hacer. ¿Qué nos puedes comentar, Manuel, sobre esto? Esto que yo sigo viendo, planes, programas, contenidos, didáctica, evaluación, docentes, magisterio. Es que yo creo que como decía Ángel, y ha insistido Pedro, confundir la evaluación con calificar es un problema. Y es un problema grave, porque entonces orientamos la conducta a obtener la sanción positiva y incluso lastimamos la estima de las personas cuando uno obtiene esa calificación positiva. Empieza desde el preescolar. No sé si, Pedro, si ponen estrellitas en la frente a los pequeños, ¿no? O les ponen un sellito de una abejita y, ¿no? Sí, es muy temprano la sanción escolar. Y ahí yo creo que... Aquí en Uruguay, en educación inicial, tienen una cultura completamente diferente. Yo aplaudo y en general creo que son de avanzada, es decir, que en primaria, en secundaria deberíamos aprender un poco de cómo ellos lo hacen. Yo siempre digo, a un niño de 4 años que no tiene todavía motricidad fina y no sabe tomar el lápiz, tú no le dices, no, quédate otro año más, no vas con los niños de 5, te quedas y repruebas 4 hasta que logres aprender a tomar bien el lápiz. No, lo que haces es estimularlo, acompañarlo, y ir dándole apoyos para que continúe aprendiendo, pero lo mantienes dentro del grupo. Creo que esa lógica necesitamos incorporarla en las distintas áreas, digamos. Sí, en una ocasión que estuve de visita en un preescolar en Orizaba, un niño me dijo, oiga, le quiero enseñar lo que yo pinto, porque tenían una zona de pintura, ¿no? Entonces me llevó en un caballete así chiquito, me agaché pues, ¿no? Y me enseñó su cuadro. Y bueno, yo vi un arco
Y entonces dije, mira, y unas cosas abajo y tal. Y dije, ay, qué bonito te quedaron las flores. Y el niño me dijo, señor, por favor, ponga atención, más o menos, ¿no? Son borregos. Perdón, ¿no? Bueno, pero lo que sí te quedó muy bien es la puerta, ¿no? Y me dice, bueno, realmente usted no tiene remedio, es el arco iris. Y yo le dije, pero es morado. Ya me tenía que defender, ¿no? Y me dijo, ¿usted nunca ha visto un arco iris morado? Y yo dije, jolín, a partir de que dejé de pensar que los arcoíris podían ser morados y me reprobaban si no decía que tenía los colores y en ese orden, a partir de ahí se empezó a echar a perder mi educación, ¿no? Es decir, en eso tiene toda la razón Pedro. Yo creo que el mejor nivel de estudios en México es el preescolar. En las escuelas así, en las escuelas más tradicionales, de chiquitos ponían estrella y no, llegué con las estrellas, ¿no? Pero tienes razón, el nivel de preescolar es una maravilla y se aprenden cosas. Y aquí quisiera recordar esta frase de Bierbaum que creo que es fundamental para nuestro tema. Si nosotros, dice él, no podemos medir lo que es valioso, vamos a acabar por valorar solo lo que es medible. Y eso sirve no solamente para la escuela, sirve para la vida. O sea, algunos colegas muy fanáticos de la evaluación me dicen, Manuel, es que lo que no se evalúa no se puede mejorar. Y yo dije, sí, pero lo que se evalúa mal seguro va a empeorar, ¿no? O sea, sí. Es decir, la evaluación como un medio, no como un fin. La evaluación como un proceso en el cual, como dice Pedro, hay un desempeño y entonces uno lo celebra y le dice, oye, vas re bien. Eso es valorar. Poner una calificación, no. De hecho, una cosa que yo quería aportar era esa. Si el cambio al que Pedro nos invita es un cambio que implica el cambio en la forma en que construimos la experiencia escolar, la forma en que construimos los planes y la forma en que la sociedad espera que la escuela actúe. Porque si una escuela no califica, corren a la maestra y al maestro. No es buen maestro porque no pone notas, ¿no? Sí, por eso cuando decías, Miguel Ángel, ¿no sería bueno que los niños participaran en hacer el currículum? Yo decía, no, a ver, si le están haciendo una cárcel, no los pongas a poner barrotes en su cárcel, ¿no? Es decir, mejor no los metas en eso y ayúdalos a tumbarla a partir de proyectos, ¿no? Sobre todo proyectos diversos, además ubicados en su contexto. Un muchacho campesino tiene intereses, digamos, de un ambiente rural, tiene intereses distintos, pero la necesidad de conocimientos biológicos, aritméticos o lo que sea, va a ser equivalente a los colegas de Pedro en robótica, ¿no? Es decir, ¿cómo limpiamos un río? Válgame, si les interesa limpiar el río, van a aprender muchísimo más. Entonces, decir, no, todos los niños de México, el martes 3 de junio, van a dedicar 3 horas a ver cómo se limpia un río, ya se fregó la Francia. O sea, ya no está ocurriendo. Y entonces yo creo que la evaluación pasa, fíjate, por dimensiones tales como cómo trabajaron en el grupo, ¿no? Cómo lo expresan, es decir, y ayudar a que eso sea cada vez más estimulante, más entusiasmante. Y eso no lo pone una calificación, pero a lo que nos invita Pedro con esa reflexión que hace es a una transformación de la mentalidad de lo que es la escuela. De ese tamaño es el problema, porque las familias están esperando la calificación. Termino diciéndoles que trabajé en Chiapas hace como 40 años y había un profesor sumamente creativo y el comisario Gidal me llamó porque yo ya sabía un poquito de celtal, que es un idioma mayense en Chiapas, y
me pidieron que le avisara al profesor que querían que ya se fuera, que lo querían cambiar. Y entonces yo le dije, profe, que lo quieren cambiar. Y me dijo, ¿pero por qué? Él enseñaba aritmética con regletas, ¿no? Es decir, casi que con abaco, una cosa bien bonita. Y dijeron las señoras, es que hace 4 semanas no escuchamos que canten las tablas de multiplicar. Si como no se escuchaba que en la escuela dijeran 7 por 7, 49, 7 por 8, 56, así en bola, ¿era mal profesor? De ese tamaño es la revolución que requerimos. Es decir, a la Illich tenemos que desescolarizar, ¿no? La educación. Bueno, una sociedad desescolarizada, yo diría, bueno, como no todo el mundo tiene el capital cultural para que eso ocurra en las familias y la mayoría tiene que ir a una escuela, hay que desvalorizar la educación para meterle entusiasmo, ¿no? Y yo digo, como dice Pedro, para que a la hora que digan, ¿y qué hiciste? ¿Qué aprendiste? Nos muestren lo aprendido, no nos muestren lo repetido. Claro. Claro, y esto es muy interesante cuando entre maestros puede haber una retroalimentación de esto mismo, pero se hace al interior entre maestros, no trasciende más para generar cambios, ¿no? Y creo que otro de los aspectos que acompaña esta problemática, no sé cómo vean ustedes, la jerarquización de asignaturas. Toda boleta de calificaciones regularmente siempre tiene arriba matemáticas, español, lengua extranjera, ciencias, historia, formación cívica y al último artes. Creo que también esta es una problemática de la escolarización y la búsqueda de una calificación alta, sobre todo en materias que son jerárquicas. ¿Cómo ven esta situación, igual que cuando se espera? Sí, Pedro. Esto que me sonrío porque esto lo estuvimos trabajando con un grupo de docentes en una institución acá en Montevideo hace poco, y una de las, o sea, parte de lo que ellos quieren es romper como el esquema de calificaciones y demás, y una de las cosas que surgió en el grupo fue: deberíamos, hoy día en que tenemos medios virtuales para hacer las cosas más flexibles, deberíamos reorganizar el reporte que va a las familias sobre el desempeño del alumno, de modo que siempre aparezca para cada niño en primer lugar aquello en lo que se destaca. O sea, y que si es muy bueno en arte, aparezca arte en primer lugar. Y si es muy bueno en matemática, que aparezca matemática. Y si es muy bueno en historia, que aparezca historia. Pero siempre lo que decíamos es fundamental empezar siempre para el niño y para las familias, destacando lo que el niño es capaz de hacer, lo que le interesa, lo que puede. Y después mostrar, bueno, necesita seguir trabajando, esforzándose en tal o cual área. Pero eso, si no, lo que tú dices, los buenos estudiantes en arte en realidad no aparecen como buenos estudiantes, porque arte es lo último que aparece, lo que aparece primero es... Pero está muy bien lo que tú dices, hay una jerarquía implícita que estamos poniendo. En realidad la jerarquía debería ir en función de las posibilidades, de los intereses, de las motivaciones de cada alumno, de modo de generar un impacto positivo en cada estudiante y una identidad positiva con respecto a la actividad escolar. Y Pedro, te quiero decir una cosa, fíjate que estaba en Oaxaca, y en Oaxaca hay una bebida extraordinaria que se llama el mezcal, que saca del maguey. Lo conoces, ¿no? Bueno, entonces, después de una conferencia en que eché rollo, ya ves, así, rollo decimos, sí, ¿no? Un profesor se me quedó viendo y estuvo un rato viéndome, hasta que me dijo, oiga, profe, le invito un mezcal. Y como se dice aquí en México, un mezcal no se le niega a nadie, ¿no? Entonces nos fuimos a una cantinita y me dijo, yo quisiera decirle, maestro, que ojalá pueda escribir un artículo diciendo que el gran problema
de la educación en México, él lo llamaba para México, es la ortopedia pedagógica. Yo le dije, oiga, profe, Silvino Villarreal se llama, y de veras es un teoricazo, ¿no? O sea, porque, fíjense nada más lo que me dijo. Le dije, oiga, perdón, profe, pero ¿qué es la ortopedia pedagógica? Dice, es que a los profesores no nos enseñan a ser creativos para podernos dar cuenta qué es lo que les interesa a los niños. Lo que nos hacen es, al llegar a lo normal, estas piernas con las que podemos caminar, nos ponen aparatos ortopédicos como si tuviésemos polio, como si tuviésemos una enfermedad, y nos hacen caminar de acuerdo a lo que dice el logro filantrópico, ¿no? Como si fuera el titiritero. Nos enseñan eso y luego salimos y somos buenos en la medida en que seguimos caminando con esos aparatos. Obviamente, se nos atrofian las piernas y si nos quitan esos aparatos, pues nos quebramos. Y entonces lo que tenían era en 70 escuelas un sistema para desortopedizar su trabajo. Y hacían cosas tan sencillas como, a ver, una semana sin libros de texto, ¿no? Una semana sin escritorio del profe, sino que los chavos se podían sentar, es decir, empezar a romper la estructura, darle, y lo que decías, Miguel Ángel, compartir, y ahí sí fue donde yo dije, este señor, de veras, Piaget es de primaria, sí, de veras, es una broma, ¿no? Pero lo que dijo es que digamos, los resultados de toda esa experiencia, etcétera, generaban, y aquí fue de veras maravilloso, tenían una vez al mes lo que llamaban el seminario de los errores. Y se juntaban a reportar, a platicar qué les había salido mal, que no habían podido, que se habían topado con un problema. Y en grupo, ¿no? Otro le decía, ¿sabes qué? Yo lo hice así y sí me resultó. Y a partir de que de la orden del día, digamos, que la agenda era en dónde se atoró, profe, ¿no? O profesora, era aquí, y entonces los demás trabajaban en decirle, sí, cierto, eso de los quebrados o las fracciones tiene un problema, porque el niño que dice 1/2 más 1/4 y hace 1 y 1, 2, 4 y 2, 6, 1/3, en la tarde, cuando vende chicles, como enseñó Emilia Ferreiro, cuando vende chicles, nunca da mal. Sí, si le dan 50 centavos y luego le dan 25, dice 75 centavos. Le estás diciendo 1/2 más 1/4 y te dice que el resultado es 1/3. ¿Cómo es posible? Y entonces, por eso tiene ese libro, ese texto tan bonito de Emilia Ferreiro que se llama Reprobados en la escuela y aprobados en la vida. Claro que saben hacer fracciones. Lo que no hemos atinado con la ortopedia pedagógica es a que la mecanización de la solución es la comprensión del proceso. Entonces, yo creo que hay muchas cosas que hacer, muchas cosas en las cuales, digamos, con la imaginación y la sabiduría que tiene Pedro, que seguramente, como a mí, la poquita que tengo, deriva del contacto con los profes y las profes, que lo que tienen es, si se les deja hablar y se les suelta un poco la ortopedia, una creatividad. No todos, también hay una bola de vagos como yo, que corren lugarcitos, ¿no? Pero lo que digo es, hay gente como Silvino Villarreal que me dijo, profe, hasta que no quitemos la ortopedia pedagógica y dejemos de ser los operadores del plan del mastodonte, este país no tiene salida educativa. De acuerdo. Bueno, para ir cerrando un poquito, si me permiten, hay algunos pequeños comentarios que si no los paso luego me regañan. Bueno, retienes el conocimiento, si lo compartes. Sabemos esto de, pues la mejor manera de aprender es enseñando. Explicar. Como dice Magul, que nos sigue constantemente. Bueno, acá de parte de un miembro de comunidad, eso hace la mayoría de las madres que educan en el hogar, hacen multigrado. Y ahí yo te quisiera preguntar, Pedro, ya lo hice a Manuel hace algunos meses,
¿qué opinas de la escuela en casa? No me gusta a mí decir mucho homeschooling. ¿Qué opinas de esta alternativa y que se incrementó por la pandemia en muchos lugares? Pero, ¿qué opinas como esta alternativa familiar de escuela en casa? No conozco mucho de las experiencias ni de resultados, no es un tema en el que haya trabajado. Se me ocurren dos reflexiones. Una es o sea, creo que o sea, que puede funcionar para ciertas familias y niños. Me cuesta imaginármelo como política universal, digamos, sobre todo por lo que, por la desigualdad de posibilidades de los hogares y porque para muchas familias sería como muy difícil hacerlo y hacerlo bien. Pero además, o sea, creo que la escuela, o sea, con todos los defectos que tiene, ¿no? Y que hay que modificar, pero creo que la escuela tiene un componente importante en cuanto a espacio de encuentro con otros. Y en todo caso, lo que me surgía, y vi esta persona que ponía esto de que las mamás hacen multigrado en sus casas, yo creo que ahí hay que, o sea, tal vez parte de lo que se puede explorar en esas experiencias es cómo, o sea, cómo evitar que la actividad ocurra solamente dentro del hogar único, digamos, y tener una mirada por lo menos o de comunidad o de vecinos o de otros familiares, pero poner al niño también a trabajar con otros, no necesariamente estrictamente la misma edad, pero no, eso no sé cómo lo manejan, si lo manejan. Y bueno, y Sí. ni que hablar que hoy día, si algo hemos aprendido de estos 2 años de pandemia, es esto, de que hay una cantidad de cosas que podemos hacer en cuanto a trabajar con otros sin salir del lugar. De hecho, probablemente 2 años atrás no hubiésemos tenido, ¿no? Bueno, capaz que tú ya la tenías, este tipo de encuentros, pero yo he estado con gente y lugares en estos 2 años a donde nunca hubiese ido, digamos, o por lo menos no hubiese podido ir a todos. Claro. Sí, efectivamente, educar en casa no es únicamente al interior, se hace comunidad. Nosotros estuvimos por más de 7 años con casi 60 familias, 30 familias, 40 familias, cada quien educaba en casa y nos reuníamos para tener talleres, conferencias, exposición de proyectos, o sea, todo esto que hemos hablado ha sido en casa, sí se ha podido hacer, ¿no? Y los chavos han salido certificados, en el caso nuestro, Pedro, a través del INEA, que es un instituto de evaluación para adultos, pero bien también tiene esta parte de evaluar primaria y secundaria al mismo nivel de edad, ¿no? Aunque es diseñado para educación para adultos, pero así han podido ser certificados. Pero sí es posible, sí se ha hecho comunidad en escuela en casa. También nos menciona, en México la bien intencionada reforma educativa no contempla esto, pues lo que hemos estado hablando de la integralidad, ¿no? De la participación de los alumnos para la contribución a planes y programas. Y bueno, finalmente tenemos, cada día hay más escuelas con sistemas alternativos, pero siempre hay que someterse al sistema que califica con números y promedios. Tal vez por eso a los padres les interesa tanto esta parte, la calificación, ¿no? Y sí, o sea, en este mes, aquí en México, Pedro, se entregaron calificaciones, evaluaciones a nivel preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Y pues vienen después los comentarios, ¿no? Ok, pues bueno, yo sé arte, deportes, valores, pero a ver, quiero hablar con el maestro de matemáticas, quiero hablar con la maestra de inglés, quiero hablar, y es en todas las
casi en todas las escuelas ocurre esto, ¿no? Y se hace multigrado de acuerdo a los intereses y tienen actividades con otras familias que hacen lo mismo, lo de escuela en casa. Y bueno, Pedro, yo quisiera hacerte una pregunta. ¿A dónde aconsejas que el magisterio mexicano pueda ver? ¿Hacia dónde podemos ver los mexicanos en temas de educación y poder observar cómo están trabajando? ¿Qué podemos tomar? ¿Qué podemos implementar? No sé si a nivel nacional, pero a nivel individual, a nivel escuela, ¿dónde nos recomendarías mirar? Durante muchos años se escuchó Finlandia, 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 que tiene sus bondades, tiene sus aciertos, pero en términos reales, Pedro, ¿dónde nos aconsejas mirar? ¿México a dónde necesitaría mirar para hacer un pequeño cambio? A ver, qué difícil esta pregunta. Mi respuesta rápida sería, más bien mírense entre ustedes y miren desde las escuelas. O sea, a ver, porque la pregunta en el fondo tú dices a dónde debería mirar México, pero ahí hay como dos planos. ¿Quién es el que mira? Los políticos, las autoridades, y ahí miran a Finlandia o miran... Pero yo creo que necesitamos más promover la mirada de los... O sea, cómo los maestros pueden ver lo que hacen otros dentro de México mismo, porque estoy seguro que conozco algo, no conozco mucho, pero con alguna cosa conozco. Estoy seguro que hay mucha variedad de experiencias y hay experiencias interesantes y hay mucho para aprender entre escuelas y entre equipos docentes. Si además hoy día, mi segunda sugerencia sería, uno tal vez podría generar más espacios de intercambio con otros docentes o escuelas dentro de América Latina. Yo creo que no hay que mirar tanto, o sea, por la similitud de problemáticas y de modos de ser y culturales, en fin, creo que no, es muy difícil, o sea, siempre uno aprende de cualquier cosa, ¿no? Uno puede mirar todo y aprender de todos lados, pero creo que uno puede aprender mirando otras escuelas dentro de México y hoy día creo que con este entrenamiento que hemos tenido en uso de encuentros virtuales, hay muchas redes de escuelas con gente de distintos países de América Latina. Hay una experiencia interesante a nivel internacional ahora que es lo que se llama Red Global de Aprendizaje, donde hay mucho intercambio entre centros educativos de distintos países. O sea, creo que necesitamos más que mirar un modelo de sistema educativo, mirar más experiencias locales de distintas escuelas, de distintos secundarios, de distintas preparatorias. Creo que por ahí es que me parece que respondería a tu pregunta. Ok. ¿Algo, Manuel, que quieras? Tú que tienes la vista de la Jusco, ¿hacia dónde debemos de mirar? ¿Sabes qué? Creo que Pedro ha dado una respuesta extraordinaria. Tenemos que mirar al otro. Es decir, en vez de mirar al mastodonte y decir, oye, mastodonte, ¿para dónde camino? Es claro, decirle al compañero, a la compañera, colega de trabajo, ¿no? Oye, ¿cómo le haces? Ante este problema, ¿qué haces? ¿Qué ocurre cuando el niño es prodigioso, por ejemplo, para pintar y malón en matemáticas? ¿Cómo te comunicas con los padres para decirle que eso no es su problema? Es decir, no, pues fíjate que se me ha ocurrido esto. Es decir, el vernos entre nosotros es incluso importantísimo en la educación superior. Yo trabajo en la universidad. La manera más importante de mejorar, tantito como maestro que yo he tenido, es cuando un colega me ha acompañado a mí y me ha visto y me ha dicho, ¿sabes qué, Manuel? Porque yo un día di una clase y yo salí a 15 centímetros del suelo diciendo, ya expliqué el tipo ideal de Weber,
qué clase maravillosa di, ¿no? Y el compañero Miguel, que llegó a dar la clase a ese mismo grupo, la que seguía, cuando regresó, me dijo, Manolo, los muchachos están muy preocupados por ti. ¿Por qué? Si di una clase de sensación, están pensando que qué droga te metiste. Hablaste, llenaste pizarrones. Y yo dije, no, di la mejor clase, expliqué, pues claro, me lo expliqué a mí. Entonces me dijo, Miguel, te voy a acompañar, voy a ir a tus clases. ¿Y saben qué me enseñó? Que yo no tolero el silencio. Si yo, por ejemplo, pregunto, ¿saben ustedes lo que para Durkheim es la anomia? Y me quedo tantito callado y veo que no hay respuesta, digo, la falta de normas, ¿verdad? Sí. Y entonces dicen todos, sí. Y yo digo, pues sí saben, ¿no? No. Me dijo, ¿y saben qué? Me enseñó a callarme cuando hago una pregunta. Es aterrador para alguien como yo hacer una pregunta y quedarme callado. Pero en 10 minutos la construyen una respuesta entre todos. Pero hay que saberse callar. Entonces, en mi caso, un colega que no me estaba evaluando, del que no dependía mi salario, sino del que dependía nuestro cariño por ser mejores tantito, me dijo, Manuel, tienes ese vicio, te da miedo que los chavos no sepan, entonces les pasas la respuesta para que ellos digan sí, entonces sí saben, y no saben. O sea, no les has dejado tiempo para que digan su saber. Entonces, ¿qué es lo que me ha hecho pensar eso? Que muchas veces nosotros no somos los maestros o maestras que podríamos ser porque estamos tratando de escuchar nuestro eco. Cuando de veras nos quedamos callados para escuchar su voz y damos espacio para que la respuesta no la dé una niña o un niño y le demos 10 y al que no respondió un 0, sino dejamos que se haga el murmullo, ese murmullo, no es cierto, y de repente, bueno, pues más o menos va por ahí, maestro. Ahí hay aprendizaje. En la repetición de lo que yo digo, lo que hay es una domesticación pues plena, ¿no? Por eso yo diría, la gran prueba que Pedro, Manuel y Miguel Ángel deberíamos buscar es cuando al final del curso las y los estudiantes tengan una mejor capacidad de hacer preguntas y una menor capacidad para repetir como máquinas y loritos lo que les hemos dicho, ¿no? Claro. Así es, pues muchísimas gracias, Pedro. En verdad fue un gusto el poder tenerte aquí en Comunidad Creativa. Manuel, nuevamente muchas gracias por aceptarme en las entrevistas a este gran desconocido y así seguir en el anonimato. Pero ha sido muy, muy enriquecedor. Luego gente me comenta, maestros me escriben, hoy estuvo muy padre la entrevista, y ese es el propósito de Comunidad Creativa, traer gente como ustedes y promover su trabajo, pero también traer información que mueva, que confronte, que nos haga pensar y nos haga reflexionar en esta parte de la educación en la que nos quisimos meter. Yo a veces le digo a mis alumnos, ¿por qué no fui bombero? ¿No? ¿Por qué no fui Messi? ¿Por qué no fui Messi? O Francescoli, para que Pedro sepa que sí sé de fútbol. Así es. Y bueno, una última, más que pregunta, Pedro, Manuel, para ya terminar, porque yo creo que ya es noche en Uruguay, creo que son 2 horas de diferencia. Sí. La otra vez entrevisté a una también maestra, se la recomiendo mucho que conozcan a Pilar Baselga, no sé si han oído de ella. Me mandaste unos videos, sí. 7 horas de diferencia y yo seguía hablando. Pobrecita. Sí, entonces, sí, se me fue ahí. Pero Pedro, a mí me encanta, yo sé que a ustedes también, a mí me encanta leer, investigar. ¿Qué libro
¿cuál es tu libro, un libro? Yo sé que puedes tener 5 o 10, pero ¿cuál es tu libro favorito, Pedro? Nos vamos a ir a la 1 de la mañana. No, sí, uno tiene que ser. Sí, porque me gusta traer acá el reto, ¿no? Qué difícil elegir uno. Ok, si tengo que poner uno, ¿para qué? Pongo uno de educación, no me meto en... Pues podríamos poner otros temas. Pero a mí me gusta mucho un libro de Gardner, de Howard Gardner, que se llama La mente disciplinada, lo que todos los estudiantes deberían comprender. Es un libro que escribe a fines de los 90, y él lo que hace en ese libro, que tiene mucho que ver con lo que hemos conversado hoy, él lo que dice es, escribe, ese libro es parte de una polémica. Había un personaje, filósofo y educador en Estados Unidos, que se llama Eric Hirsch, que escribía una serie de libros de lo que todos los estudiantes deben saber. Entonces él tenía una lista de 5.000 temas, que según él eran los temas que un estudiante tenía que aprender a lo largo de la escolaridad. Y luego tenía un libro para cada uno de los 12 grados, lo que todo estudiante de primero en primaria tiene que aprender, lo que todo estudiante de segundo, y así sucesivamente. Y entonces Gardner, a propósito, escribe un libro donde él dice, en lugar de, lo dice en tono irónico, ya hicimos bastante sobre pirámides, ahora pasamos a Platón, y seguía, porque este hombre tenía los 5.000 temas indexados alfabéticamente y demás. Y entonces Gardner escribe un libro donde dice, yo podría trabajar un año entero con 3 temas. Y entonces él cuenta cómo armaría un año de trabajo en secundaria con 3 temas. Y él dice, mis 3 temas serían las bodas de Fígaro, el holocausto del pueblo judío y la teoría de la evolución de Darwin. Y entonces él dedica todo el libro a contar, primero, ¿por qué esos 3? Dice, ahí están las 3 cosas fundamentales de la formación de una persona. La belleza y el arte, la historia, la ética, la moral, los conocimientos sociales y las ciencias naturales, la comprensión del mundo natural. Y luego muestra lo que hay detrás de cada una de esas cosas, y muestra todo lo que se puede trabajar para estudiar las bodas de Fígaro desde el punto de vista de escenografía, de música, de baile, Lo mismo reconstruye todo el proceso a través del cual Darwin fue construyendo la teoría de la evolución, sus viajes, sus dibujos, etc. Y lo mismo todo lo que hay detrás de entender como no como un personaje siniestro, Hitler, sino como una nación entera que fue cómplice de algún modo. Y entonces él muestra todo lo que podrían hacer los estudiantes. Y él dice, si yo trabajo esos 3 temas, sé que los estudiantes no van a saber una cantidad de cosas, pero van a haber aprendido a dominar el área del arte, el área de la ciencia, el área de los conocimientos sociales. Es muy interesante ese libro y un poco va en esta línea, ¿no? Él dice, yo prefiero que el estudiante aprenda a pensar disciplinarmente, a pensar en términos estéticos, a pensar en términos científicos, a pensar en términos éticos e históricos, y no tanto que balbucee una cantidad de nombres y palabras sin entender de qué está hablando. Así que ese es el libro que te dejo. Sí, creo que lo he leído. Creo que lo he leído. Y creo que está acompañado de un CD. No sé si... creo que está acompañado sí, con la música fundamental, la música clásica fundamental que deberíamos de conocer también y de escuchar, ¿no? Wagner, Tchaikovsky, etcétera, etcétera. Creo que es ese libro y pues sí, sí se pudo un libro. Manuel, ¿tu libro favorito? Es que yo,
Me diste mucho tiempo y eso es ventaja sobre Pedro, ¿no? A Pedro... Permíteme tantito, Manuel. No, no es el que tú mencionas. ¿Me repites el autor, Pedro? Howard Gardner. No, no, él es el psicólogo, ¿no? Sí. El libro anterior. Eric Hirsch, Hirsch. Ah, es que tengo este es el que leí. No. De Dietrich Schwanitz, todo lo que hay que saber. Es parecido a lo que mencionas. Ahí se lo recomiendo. Pero para no leerlo. Sí, se parece también al que hizo un señor Bloom, no el de la cosa pedagógica, del canon de los libros que había que leer. A ver, me diste mucha ventaja, decía yo, porque Pedro tuvo que contestar a bocajarro, ¿no? Fíjense que yo les recomendaría, voy a eludir un poquito tu pregunta, pero con buena leche, con buen ánimo. Okay. Acaba de sacar una muchacha que se llama Irene Vallejo, un libro que se llama El infinito en un junco. Y se los recomiendo muchísimo. Es gordo y tal, hay que ir despacito y no preocuparse porque hay muchas cosas que uno se tiene que saltar porque no las sabe. Es la biografía del libro como objeto. No tiene idea de lo... Yo haría que toda la primaria fuera a leer ese libro para entender... Pues, a ver, Pedro, ¿entiendes historia? Te dice cómo se hacían los pergaminos, los papiros, eso es química. El que inventó el alfabeto inventó algo más importante que la rueda, que cada sonido tuviera una letra y que se fueran 24, y eso, con eso está el Quijote, y está 100 años de soledad, y está también el libro que ustedes digan, o esta conversación. Entonces, yo les recomendaría, porque lo estoy leyendo ahora y aprendiendo mucho, Irene Vallejo, El laberinto el infinito, en un junco. Librazo. Y el que a mí más me ha conmovido, creo que ya estoy llegando a la conclusión de que es Pedro Páramo. Okay. Y no sé por qué, pero lo leo, lloro, aprendo, entiendo, pero no entiendo muy bien ni qué aprendo, ni qué lloro, ni qué entiendo. Simplemente es una experiencia estética, que es a lo que se refería Pedro. A ver, en ese libro dicen que en Comala había tanto calor que los que se morían en Comala iban al infierno, pedían permiso al diablo de regresar por su cobija. Claro. Una cosa así de maravillosa hay que leerla, ¿no? Sí, pues sí, bueno, no tengo el gusto de conocer el libro que menciona Pedro, yo lo había confundido con este. Pedro Páramo, pues obviamente es un libro CCHero. Sí, claro. Sí, el CCH, Pedro, es un colegio de bachillerato de la Universidad Nacional Autónoma, y le decimos el CCH. Y sí, o sea, la lectura, pues nunca va a faltar, es algo que imprescindible, ¿no? Yo diría que es un pulmón más la lectura, ¿no? Que nos evoca muchas cosas, ¿no? Siempre la lectura. Y pues bueno, no sé si quieran comentar algo final en esta, espero, Pedro, que sea la primera de muchas charlas, no sé, yo sé que ustedes están muy ocupados y abren los espacios, tratan de los espacios, ojalá nos podamos ver en un par de meses, 3, 4 meses, al término del ciclo escolar. No sé si sea igual el ciclo escolar en Uruguay que en México, terminamos a finales de julio. Diciembre, ¿no? Aquí. Ok, en diciembre. Y pues tener nuevamente esta charla que a mí me ha enriquecido mucho. Así es una de las... Esto yo le digo a mis estudiantes, les pongo a veces pedacitos de entrevistas que hago así. Este es parte de mi proceso metacognitivo. Tener estas charlas. Se los agradezco mucho. No sé si quieran decir algo. Adelante, Pedro. Un gusto conversar este rato y ya los dejo porque ya vamos rumbo a las 11 de la noche. Adelante, Pedro, con mucho gusto.
Muchas gracias, Manuel, y estamos en contacto. En verdad, gracias a todos de Comunidad Creativa. Nos vemos la próxima. Que estén muy bien. Chao. Gracias. Un abrazo. Hasta luego.